Y sí, se cumplió un año de la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Hubo tanta polémica y tanta discusión alrededor de esto. Fue una vigilia, ¿vale? De toda una noche, de agrupaciones de mujeres y de hombres que acompañan también, porque esto no es un tema de mujeres. No. Y esto es un tema que está vigente en todo el país y hay una ley que ampara a las mujeres para la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasó todo este año? Es la pregunta. Claro. Vos hablabas de la vigilia. Hace un año, a esta hora, el movimiento de mujeres celebraba una lucha que le demandó muchos años y discusiones muy aguerridas en las calles, pero también y sobre todo en esas últimas horas en el Congreso, con una discusión que pasó diputados, que llega al Senado, que se aprueba, consigue los votos y se tiene la ley 27.610, que fue reglamentada y ya promulgada a principios de año. Hay una serie de balances que en un ratito vamos a repasar de los números de qué pasó este año. Básicamente, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo salió de la clandestinidad. Tiene un plafón que la ampara y que obliga al sistema público de salud, al sistema privado de salud, a las obras sociales a dar respuesta. Si una mujer se presenta a pedir una interrupción con un embarazo que esté hasta las 14 semanas inclusive de gestación, solamente con pedirlo, sin expresar ningún tipo de causa justificación. Exacto. Puede como pasaba acceder, antes. debe acceder a la práctica. Esto es el gran cambio que, por supuesto, Lore, y lo hablábamos antes de venir al aire, se traduce en los números o en los no números, de internaciones de mujeres con complicaciones por abortos de las eso es lo que me peores gusta, maneras. que vos recién me contabas, Vale, ¿no? Porque nosotros les vamos a mostrar ahora la cantidad que se hicieron y cómo se hacen y el acceso que tienen todas las mujeres. Pero también sepan que no hubo más percha. ¿Recuerdan la percha, la campaña? La percha perejil. La percha perejil, la campaña de Amnistía Internacional diciendo basta de muertes por abortos clandestinos. Esto ya no ocurrió. Esto no ocurre año. y no va a ocurrir más. Exacto. En la medida en que esta ley se aplique y ya se está aplicando. Balance de este año, todo en la muestra de lo que ocurre. Por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, donde se armó y se consolidó un equipo que da respuesta cuando una mujer se acerca a pedir una interrupción del embarazo. Vemos la nota. ¿Cómo han instrumentado el equipo para poder implementar la interrupción voluntaria del embarazo acá en el Clínicas? Al comienzo fue tener que desarrollar el consentimiento informado, trabajar con servicio social que ya venía abordando a las pacientes y a las usuarias que venían al hospital con estas consultas, trabajar también incorporando al equipo de psicopatología a una psicóloga perinatal que tenemos acá en el hospital y viendo a ver mi grupo de trabajo, de efectores. El consultorio está planteado como un lugar de consulta en salud sexual y reproductiva y no solamente de interrupción voluntaria del embarazo. Vienen pacientes que vienen con dudas, pacientes que vienen que ya venían haciéndose controles del embarazo y deciden la interrupción y se las asesora en forma integral y también teniendo una mirada desde lo social y desde lo emocional de esa paciente. Se usa hoy para hacer una interrupción del embarazo las pastillas, ¿no? El misoprostol, que en nuestra estadística se está utilizando más o menos en un 95%. Son muy poquitas las pacientes que necesitamos intervención. Tratamos de que todas sean acompañadas y sean realizados los procedimientos en forma ambulatoria para evitar complicaciones, más con la COVID, internaciones, contagios. Entonces, de esa forma minimizamos riesgos. Se va no solamente contenida, sino con información y con métodos anticonceptivos. Sí, las pacientes se van todas con el asesoramiento desde la primera consulta. Algo muy útil es no solamente en la primera consulta hablarles de que esto se va a resolver, sino de que no tiene que volver a pasar. ¿Cuántas prácticas llevan hechas a lo largo de 2021? Hasta ahora tengo aproximadamente 270 pacientes incorporadas a una base de datos que vamos registrando. De las cuales ha habido, la mayoría son interrupciones voluntarias y ha habido algunas interrupciones legales, producto, por ejemplo, de pacientes que se han acercado con malformaciones de sus bebitos incompatibles con la vida
y que también se las ha ayudado en ese aspecto, porque es un aspecto muy traumático para estas mujeres llegar y continuar con un embarazo con esas características que sabemos que va a sí o sí ocurrir el fallecimiento de su bebé. Entonces eso es un alivio también para ella. De esta ley que está en todo el país, como dice en el GRAF, en más de 1.200 centros de salud y ha abarcado también a miles de mujeres que son asistidas con un 0800. Exactamente. Ahí vamos a repasar algunos datos que me parece importante tener en cuenta, sobre todo para aquellas que no formaron parte de la militancia y que tienen cada uno de los detalles. La ley, la decíamos, hasta la semana 14 de gestación. Este es uno de los datos que se fue dando en la estadística. Llegan temprano. Cuando confían en el sistema público, cuando saben que las avala una ley, no hay ahí un impedimento que haga que la gestación avance hasta un límite en donde ya se dificulta la práctica y demás. Por ende, la mayoría se hacen de manera no solamente ambulatoria, sino con pastillas. Sí, cual con es el algo misoprostol. muy fácil de acceder. Acceso gratuito, esto parece una obviedad, pero lo que decíamos, sistema público y privado, está pasando mucho y esto se denuncia y luego tienen que hacer el aporte correspondiente, que llegás a una clínica privada y te dicen, bueno, anda al hospital público. No debieran. No. Tienen que asistirte y darte respuesta. Si no lo hacen, después lo que hace el sistema público, cuando te hace la ficha, es ir a cobrarle. Claro. A las prepagas, a la obra porque corresponde que lo cubra. Como pasa con los anticonceptivos, por ejemplo. Exactamente. Bueno, a ver, 10 días corridos para garantizar la práctica. No puede haber dilaciones. Si hay objetores de conciencia que tienen derecho a no querer hacer la práctica, tienen que hacer una derivación. Perfecto. A un lugar o a un personal médico que sí avance con la práctica. Esto no quiere decir que en 10 días se resuelve, porque a veces necesitas, como decía la doctora del Clínicas, 1, 2, 3 reuniones con psicólogos y tenés todo el tiempo del mundo siempre que sea dentro de las 14 semanas. Perfecto. 32.758 interrupciones voluntarias en lo que va del año en el sistema público. Esto es un conteo oficial que ha publicado el Ministerio de Salud hasta el 30 de noviembre. 1.243 efectores de salud. ¿Qué son los efectores de salud? Hospitales y centros de salud de todo el país, sistema público estamos hablando. Sí, que atienden la interrupción, pero también las consultan. Están orientando además, ¿no? Exactamente. Y fíjate esto que decimos. El Ministerio de Salud ya distribuyó 46.286 tratamientos distribuidos. Cada tratamiento tiene sus pastillas. Claro. Acá estamos hablando de distintas asistencias en donde el Ministerio de Salud provee de las medicaciones, en este caso del misoprostol, y también provee los anticonceptivos. Hay algo en el espíritu que se debatió en su momento en la ley que no es un rulo circular en donde una mujer hace la práctica y lo usa como método anticonceptivo el aborto. No. La idea es que una vez que pasan por esa práctica en donde quedaron embarazadas quizás porque no tenían acceso a los anticonceptivos, se van con un sistema anticonceptivo ya garantizado. Para evitar que un próximo aborto. Exactamente. Esto que decíamos, el 0800, creo que antes estaba el número. Ahora lo ponemos. A mí me parece fundamental. Ahí está, 0800 222 3444. Este número es un número gratuito, de acceso para todo el país. Te atienden y te dan una consulta, una especie de interconsulta en donde te derivan. Si vos llamas, hay provincias donde todavía la adaptación está costando, donde la accesibilidad no es. Se está trabajando, las organizaciones feministas tienen allí un pie fuerte, plantado. Estos son los horarios de atención. 19.000 consultas han recibido. Este dato del último año refleja que tuvieron más consultas este último año que en toda la década anterior. No te puedo creer. Sí, mirá el vos. 0800. Están trabajando muy bien. ¿Sabes qué pasa, Vale? Era un tema tabú. Totalmente. Bueno, salió de la clandestinidad. Salió de la clandestinidad. Sí. Muchas han tenido que pagar insultos, agresiones de todo tipo, incluso a nosotras mismas nos han agredido por estar peleando por un tema que era un problema de salud pública, más allá de la ideología que uno tuviera. Una última cosa, ese 0800 está disponible y si estás en un lugar, estás escuchando en un lugar en donde sabes que la salita no es amigable, que el hospital público te dieron vuelta
la cara, no te quisieron atender o te pusieron peros, es llamar y te derivan a algún lugar y además toman nota de eso. Eso Bien, después va perfecto. directamente a un sistema de monitoreo oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Excelente, gracias, Vale, por traernos este informe.